Adelante. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Acompáñeme a hacer una oración. Señor, rogamos que el Espíritu Santo, que viene de ti, que procede de ti, llene nuestro corazón y nuestra mente y nos haga sensibles, entendidos y obedientes de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender lo que pides de nosotros, el orden que has establecido, Señor, en el universo, el orden que has establecido a través de tu palabra y que revelas con el Evangelio. Pido, Señor mi Dios, que nuestras mentes estén receptivas al mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana voy a hablar acerca del sometimiento o la sujeción. Entendamos ambas cosas como lo mismo, como sinónimo, sometimiento o sujeción. Hay otra palabra tal vez sinónima que sería subordinación, sin embargo, puede tener algunas tendencias como que en donde uno está debajo de otro. Y hay algo de eso en este término, sin embargo, vamos a utilizar solamente estos dos términos indistintamente. Puedo a veces referirme a ello como sometimiento o me puedo referir a sujeción, y en esta mañana me voy a estar refiriendo a la misma cosa, sometimiento o sujeción. El versículo 21 es el versículo que nos enfoca este principio, esta verdad. Para poder ponerlo en contexto a lo que hemos estado hablando en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 21 es el cuarto resultado de estar siendo lleno del Espíritu Santo. Ponga su atención en el versículo 18 en adelante, para que podamos ver de qué está hablando el apóstol Pablo, entendamos el contexto de esta palabra. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que estamos hablando, o Pablo está hablando, de la llenura del Espíritu Santo. Esa obra que el Espíritu Santo hace, a través de la cual nosotros le permitimos a Él, a Dios, manifestarse en más áreas de nuestra vida. Dijimos la semana anterior que no es que Dios nos llene como si fuéramos un vaso. Cuando hablamos de la llenura en este contexto, estamos hablando que nosotros como vasos, como recipientes, le abrimos más áreas de nuestra vida, como si fuéramos un
un edificio y le abrimos las puertas de cada uno de los cuartos para que Él pueda tomar autoridad y pueda tomar más lugar en nosotros. Y entonces, a medida que Dios toma más de nosotros, que nos llena más, vamos a dar frutos o vamos a expresarlo de diferentes maneras. Y hablábamos que las iglesias, la comunidad local, va a manifestar la llenura del Espíritu Santo con 4 características, 3 de las cuales hablamos la semana pasada. La primera es que hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, significando eso que nosotros hablamos para edificación. Nos reunimos para recibir la palabra de Dios a través de la cual somos edificados, somos instruidos, somos más llenados con Dios porque estamos siendo llenados más del conocimiento de Dios y de su palabra. Segundo, cantamos y alabamos a Dios, que es lo que, por ejemplo, hace un momento hicimos. Nos reunimos para alabar a Dios, exaltamos a Dios, reconocemos su grandeza. Tercero, agradecemos a Dios, somos gente agradecida. Una persona que está llena del Espíritu Santo sabe que todo lo que hace, que todo lo que tiene viene de Dios y lo hace en Dios y es por Dios. Así que siempre está agradecido. Y cuarto, que es el tema que vamos a iniciar hoy, es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Es una iglesia en donde sus miembros se someten unos a otros en temor de Dios. Y es lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que aclaremos lo que es la sujeción. ¿Qué es la sujeción? Para empezar, tengo que decirle que la palabra es buena. No tiene una idea negativa en lo absoluto. Yo no sé si haya personas, pero no lo dudo, que tengan miedo de hablar acerca de la sujeción. O muchos oigan sujeción y la califiquen como una mala palabra, no estoy diciendo una grosería, sino que no sea un concepto deseable. Sobre todo en los contextos feministas. Imagínense que aquí usted fuera un grupo de radicales feministas y yo les digo, les voy a hablar de sujeción, ¿qué cree que harían? Me sacan a patadas. ¿Por qué? Porque no es una palabra popular en ese contexto. En nuestras sociedades, en nuestra cultura actual, hablar de sujeción se está tornando un poco incómodo. Hablar de sujeción, hablarle a una mujer de sujeción es como tocar un tema prohibido. En la iglesia se tiene que hablar de sujeción y hoy es el día. Hemos llegado al versículo 21 y el versículo 21 de Efesios 5 habla de ¿qué? De sujeción. Pero vamos a entender la sujeción a la luz de la palabra. Y para esto, antes de poder entrar a este tema, porque no nada más lo voy a poder tocar en esta semana, sino vamos a ver que lo que empieza a elaborar Pablo es un código de conducta en el hogar, un código de ética para el hogar. No podemos entrar a ese código de ética del hogar si no entendemos lo que es el sometimiento y la sujeción. De hecho, la vida de la iglesia no puede desarrollarse plenamente como debería si no entendemos todos el concepto de la sujeción de unos a otros en el temor de Dios. De tal forma que entendemos que la palabra sujeción o el concepto, la idea de la sujeción es una idea positiva y es una virtud. Es un mandamiento de Dios y es algo deseable y es algo que Dios ha establecido. No es algo negativo. Lo que ha hecho el mundo es deformarlo. Y como Satanás es aquel que se ha resistido a someterse a Dios y al final de cuentas se somete a Dios, verdaderamente Satanás sabe cómo deformar el orden establecido por Dios en todas las cosas. Cuando hablamos de sujeción, mi hermano, hablamos de orden. Entonces quiero que deje esa idea muy clara en su mente. Cuando hablamos de sujeción, hablamos de orden. Entonces va a estar relacionada la sujeción con el orden. Así que si queremos orden en la familia, necesitamos sujeción.
Si queremos orden en la iglesia, necesitamos sujeción. Si necesitamos orden en cualquier organismo, organización o agencia, en cualquier área, se necesita sujeción. Queremos orden en las escuelas, necesitamos sujeción. Necesitamos orden en los gobiernos, necesitamos sujeción. Necesitamos orden en las calles, necesitamos sujeción. Por eso la sujeción es importante y es buena, no es mala. La sujeción es buena. Sin embargo, el mundo ha hecho que la palabra sea no deseable o sea mala. ¿Qué es lo que ha provocado que el mundo vea en la sujeción algo negativo? Los abusos, por supuesto. Los abusos que han traumado a la sociedad de modo que hablar a una persona de sumisión es automáticamente rechazado ese tema. Los abusos han traumado a la sociedad de tal forma que cuando ellos se refieren a una persona sumisa, se refieren de ella como una persona de segunda categoría, sin aspiraciones, una persona que posiblemente está en peligro, una persona que no es deseable y que no es un buen ejemplo. Para esta sociedad, si ya realmente decir, ay, es una mujer sumisa, hablar de una mujer sumisa es como hablar de una persona de la antigüedad, que ya no queremos volver a sus tiempos. Se habla mal de eso. Ya no se habla mal de una mujer que se comporta imprudentemente e impropiamente. Se habla mal de las mujeres sumisas. ¿Han notado eso? En donde lo que se resalta es una mujer liberal y que hace lo que quiere, pecaminosa. Pero nunca se resalta a una mujer que es sumisa, una mujer que tiene valores, una mujer conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo está torcido. Y por supuesto, como le decía, esta palabra para grupos feministas es un verdadero insulto. Así que mientras nosotros no dejemos de ver la palabra sujeción como algo negativo o indeseable, no podremos entenderla ni ejercerla saludablemente. Entonces, le voy a repetir esa idea. Si nosotros no quitamos de nuestra mente, de nuestra cabeza, una idea negativa de la sumisión, de la sujeción, no la lograremos entender, ni la podremos ejercer saludablemente. Porque hay un sometimiento, una sujeción enfermiza, pecaminosa, inmoral o un sometimiento peligroso. Ejemplo, una mujer que está siendo abusada por un hombre. Ese es un sometimiento, es un clase de sometimiento que no es deseable. Una señorita que empieza a tener una relación con un joven en un noviazgo y en donde de ahí se empieza a dar, todo el mundo a dar cuenta que este hombre es un abusivo. Y la muchacha ahí está. Y en donde el consejo es, tienes que dejar a esa persona. Y a los papás de esa señorita tienen que ver cómo le hace para hacer salirse de ese problema. Porque ese es un problema bastante grave. Una situación difícil. Entonces, lo que estamos hablando aquí de una sujeción saludable. Saludable. Y vamos a hablar cuál es el escenario en donde se puede desarrollar una sujeción saludable. Así que entendemos esto, la sujeción no es mala, es buena. ¿Por qué? Porque es una directriz divina y con eso la hace buena. Dios estableció la sujeción. Cuando Dios aquí dice, cuando la palabra dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, esto es la palabra de Dios, dándonos una instrucción y dándonos un principio de convivencia y de relación. La sujeción es un principio a través del cual nosotros nos sometemos unos a otros y nos relacionamos unos con otros. La sujeción es una forma en la cual nosotros nos relacionamos con Dios. Nosotros estamos sometidos a Dios, sujetos a Dios. De igual manera, nosotros unos a otros nos sometemos, nos relacionamos, y esta es una área de las relaciones humanas. Hemos hablado muchas áreas de las relaciones humanas, pero esta es algo que a lo mejor no habíamos tocado tanto. Pero la escritura aquí la está estableciendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Porque hay un sometimiento que no es saludable, porque donde el Espíritu Santo no está, no hay un sometimiento saludable. Recuerde, este sometimiento del cual está hablando aquí es el fruto de una comunidad que está siendo llena, que se está llenando constantemente del Espíritu Santo. Así que donde no está el Espíritu Santo, no podemos decir que hay una verdadera o una saludable sujeción. Así que es importante esto. ¿Cuál es el elemento o el agente importante en nuestras relaciones? Es la presencia, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros permitimos que el corazón se abra a la obra del Espíritu Santo, y una de las cosas que va a empezar a hacer el Espíritu Santo es transformar nuestras relaciones con los demás, y en una de ellas nos va a dar la capacidad de someternos unos a los otros en el temor de Dios. Así que entendamos exactamente qué es el sometimiento. Vamos a darle una definición práctica. Someter o sujetarse significa ordenarse uno mismo bajo un líder. La palabra sometimiento o sujeción significa ordenarse uno mismo bajo un líder. Y déjeme analizar esta definición para usted. Ordenarse uno mismo bajo un líder. Empecemos por la palabra ordenarse. ¿Por qué nos referimos con orden? Recuerda, le dije, la sujeción tiene que ver con el orden. Donde no hay sujeción, no hay orden. Ordenarse es la acción de ponerse en la actitud y disposición correcta. Otra vez, ordenarse es la acción de ponerse en la actitud y disposición correctas para operar, para vivir en el contexto de una relación. Ordenar es la acción de ponerse en la actitud y disposición correctas para operar o para vivir en el contexto de una relación. ¿Se imagina que si sus Biblias fueran solamente hojas sueltas? Fueran foldercitos nada más y todas las hojas sueltas y de pronto se le cae. Las levanta y bueno, si anda deprisa, ¿qué hace? Las levanta y pondría todas las hojas así como caen. Pero llega a la iglesia después de una semana y dice, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. ¿Y cuál es la hoja que va a sacar? La de Efesios. O le dicen Efesios y saca la de Filipenses. ¿Por qué? Porque no tiene orden su Biblia. No puede funcionar sin un orden. Las cosas no funcionan si no tienen orden. Entonces, el principio de orden es que las cosas estén en su disposición correcta, en su actitud correcta. Donde no hay una actitud correcta y una disposición correcta, no hay orden. Entonces, el sometimiento, la sujeción tiene que ver con la actitud correcta. Ordenarse en la actitud correcta y la disposición, específicamente bajo la autoridad de un líder. Entonces, esto tiene que ver con ponerse bajo la autoridad de un líder en el contexto de una relación. Nosotros nos sometemos a Dios, es decir, cuando nos sometemos a Dios, nos estamos poniendo en orden, conforme a su evangelio, conforme a su gracia, en una actitud y disposición correctas para operar y vivir bajo la autoridad de Dios. En toda relación necesitamos un orden, y entonces, en el contexto de las relaciones, es donde tenemos que estar en sometimiento. ¿Cuáles son las relaciones que específicamente aquí está hablando la Escritura y que va a hablar, que va a tocar aquí? Va a tocar tres áreas la Escritura. Va a ser el matrimonio, la paternidad y el trabajo o la esclavitud. En aquel tiempo eran para los esclavos, en la antigüedad había esclavos. Lo aplicamos a la realidad del trabajo. Entonces, en esas relaciones, en la comunidad, en la iglesia se aplica esto. Nosotros necesitamos estar en un orden y cada pieza debe ponerse en su lugar para que pudiera funcionar. Si el matrimonio tiene que funcionar, cada pieza tiene que estar en el lugar correcto. Si la paternidad debe funcionar, cada lugar debe estar en el lugar correcto.
Si queremos que la iglesia funcione, cada persona tiene que estar en el lugar correcto, en la actitud y disposición correctos para que funcionen las cosas. Así que donde no hay sujeción, no hay orden. Y es difícil o imposible alcanzar objetivos y propósitos. Un ejército no puede vencer si no existe la sujeción. En los ejércitos hay jerarquías y hay niveles, y cada uno se somete a las órdenes de los superiores. Y así funcionan los ejércitos. ¿Sería posible que un ejército funcionara sin ese ordenamiento? Los ejércitos se mueven por ordenamientos, por estrategias, se mueven por diferentes principios, y la vida espiritual no es diferente. Necesitamos principios a través de los cuales las cosas funcionan. Entonces, el sometimiento es estar en orden bajo la autoridad de un líder. ¿Quién es un líder? La Biblia aquí no habla de un líder, pero la palabra implica el sometimiento ante una persona a la cual se honra. Un líder es una persona de honra, de honor. Entonces, cuando en un hogar la esposa se somete al varón, es porque se somete al liderazgo del varón. En una familia, los hijos se someten a la autoridad de sus padres. Entonces, en todo lugar hay una autoridad y nos sometemos a ella. En las iglesias están los pastores, los diáconos, los servidores, los ancianos, aquellos líderes de las iglesias a los cuales son hombres de honra, de reputación, a los cuales tenemos que someternos, sujetarnos para que la iglesia funcione. En la escuela hay maestros a los cuales hay que someterse, hay autoridades en las escuelas, en los trabajos tenemos patrones y jefes a los cuales nos sometemos para que las cosas funcionen adecuadamente. Y una cosa más que tengo que mencionar acerca de la sujeción es voluntaria. La sujeción es voluntaria. Nadie puede someterse a fuerzas. Nadie es sometido a fuerzas. La sujeción es un acto voluntario, es un acto de la voluntad, a través del cual libremente decido someterme a alguien de honra, a alguien de reputación. Entonces, someterse es voluntariamente ponerme en orden, porque entiendo que ese es mi lugar, este es mi lugar en la organización, en el cuerpo, en este organismo, y me pongo bajo sometimiento de alguien que tiene honra para que las cosas funcionen. Básicamente esa es una idea general, hermano, de lo que sería la sujeción. Pero ahora vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. En el versículo 21 hay algunas características que quiero resaltarle. Aunque es un versículo muy corto, hay mucho significado en esto. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a desmenuzar este versículo y vamos a partirlo. Ya vimos la palabra someternos, ¿qué significa? Pero veamos algunas cosas que el sometimiento bíblico en el libro de los Efesios nos enseña. El sometimiento, dice aquí, es de unos a otros. Aquí no dice hagamos una jerarquía, ¿verdad? Y nos está diciendo sometamos unos a otros. Y eso es interesante. La palabra someterse, en resumen, aquí en el contexto bíblico de Efesios, nos está enseñando que es una actitud de todos, no de unos cuantos. Cuando la Biblia dice someteos unos a los otros, no quiere decir que nosotros los pastores que estamos en autoridad no nos vamos a someter, sino tienen que someterse todos los demás menos nosotros. Si soy jefe en el trabajo, todos se tienen que someter menos yo. Si yo soy el varón de la casa, aquí la esposa y los hijos se me tienen que ordenar a mí, pero yo no me ordeno a nadie, a nada. Es decir, ellos hacen lo que yo quiero, pero yo hago lo que yo quiero. Eso no funciona así. ¿Qué dice aquí la Biblia? Someteos unos a otros. Es decir, que tenemos que estar bien integrados, ordenados. El sometimiento es un orden. Y entonces eso quiere decir que tenemos responsabilidades diferentes. Entonces, el liderazgo tiene que ver con
una responsabilidad. Cuando veamos el aspecto del matrimonio que describe del versículo 22 al versículo 33, vamos a ver que hay responsabilidades que las damas tienen y las responsabilidades que los varones tienen. Cada uno tiene responsabilidades. Así que es una actitud de todos y no de unos cuantos. Entonces, lo primero que entendemos es que todos necesitamos tener la actitud de sujeción, de sometimiento. Nos sometemos unos a otros. La palabra someterse quiere decir aquí permitir la sumisión entre nosotros. Si somos una gente llena del Espíritu Santo, somos gente que vamos a permitir que haya líderes, que vamos a permitir que haya gente que nos dirija. Entonces, en el contexto suyo, mío, en la iglesia, por ejemplo, tener una actitud sumisa es una actitud a través de la cual vamos a permitir que haya gente que nos dirija. Vamos a ser gente sumisa, es decir, gente humilde, que no vamos a ser esa gente resistente y rebelde, decir, no, a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer, sino debemos ser gente humilde, que sabemos que la iglesia tiene líderes y que son a los que Dios ha puesto para que dirijan la obra, y la responsabilidad de los demás es someterse a ella. En la escuela hay maestros, yo no soy el maestro, yo soy el alumno. No le voy a decir al maestro cómo tiene que enseñar. El maestro es el maestro. Hay buenos maestros, hay malos maestros. Pero mi lugar es, voy a aprender a la escuela. Voy a aprovechar lo máximo. Me tocó mal maestro, pero tengo que echarle ganas. Tengo que navegar en medio de eso. En el trabajo, yo no soy el jefe, yo no soy el patrón. Tengo un patrón, tengo un jefe. ¿Cuál es mi responsabilidad? Someterme a las órdenes que se reciban. Hay malos jefes, pero mi responsabilidad es ser el mejor empleado, no es ser el mejor jefe. Si Dios te da la oportunidad y se te abren puertas, si eres jefe, bueno, cambian las cosas. Pero aún así, cuando seas jefe, vas a tener otro jefe. Así que al final de cuentas, lo que te dice Dios es, ¿qué es tener un corazón sumiso? Estar dispuesto a estar bajo autoridad de alguien más. Satanás es alguien que no quiere estar en autoridad de nadie más. Entendemos que quiso ser igual a Dios. Eso se llama orgullo. El ser humano, cuando quiere subirse más allá de lo que está, cae en peligro. Eso es lo que llama la Biblia, caer en la tentación y en el engaño del diablo. Por eso, hermano, este tema es importante. Cada uno de nosotros necesitamos tener un corazón sumiso, porque es vivir en un corazón en orden. Así que esto funciona así. Si A se somete a B, entonces B gobierna. Si usted es A y usted se somete a alguien más, A o es usted y B entonces alguien más, ese B lo gobierna. Y eso es chocante para muchos. ¿Verdad? Pero así es, hermano. Si a usted le toca ser A y está bajo sujeción, usted no gobierna. ¿Quién gobierna? B. Ahora, B va a gobernar y entonces A se somete a B. Pero cuando la Biblia dice, someteos unos a otros, quiere decir que va a haber unas cosas en las cuales B se va a tener que someter a A. Ah, eso sí me gusta. Porque eso de que, ¿en qué voy a dirigir, verdad? Realmente, hermano, el someternos unos a otros es entender que en el reino de los cielos solamente hay dos puestos, el de Dios y el de criatura. Y el de Dios ya está tomado. Así que nosotros solamente podemos escoger ser criaturas. Delante de Dios nos sometemos. Ahora, entre nosotros, hermanos, el Señor Jesús dijo, aquí no va a haber cuál es mayor entre ustedes. En el mundo sí, los reyes y los grandes se ensoberbecen y señorean a los demás, pero entre ustedes, le dijo a sus discípulos, no va a ser así, sino que el que quiera ser mayor será el menor,
sirviéndolos a todos. Y el Señor nos lo enseñó, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, se le dio autoridad. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Me someto, estoy sometido. Dios les sometió todo bajo sus pies, Dios a Cristo. Cristo gobierna, nosotros estamos sometidos bajo su señorío. Pero a nivel humano, entonces, en su orden Dios establece autoridades y establece entonces roles y responsabilidades a nosotros. Y Dios nos dice, ustedes tienen que estar dispuestos a someterse en los diferentes círculos de la vida a las diferentes autoridades que yo establezco. El ser sumiso es tener una actitud en donde voy a estar dispuesto a someterme a las autoridades que en ese lugar estén establecidas. Si yo voy a su casa, mi hermano, yo no soy una autoridad en su casa. Si yo voy a su casa, yo no voy a decirle lo que usted va a hacer en su casa. Pero es el pastor. Pastor, ¿qué hacemos? Pues yo no sé, es su casa. Oiga, usted me dice dónde me siento, qué hago. ¿Sí? ¿Qué hacemos con este niño? No sé, pregúntele a su esposo, pregúntele al marido, a la autoridad ahí en la casa, ¿quién es? El marido, no es el pastor. Si un pastor un día quiere meter mano y meterse en su vida, pues está mal. Claro que nos metemos en ciertas cosas. ¿En qué? No nos metemos en su vida, enseñamos la palabra, le damos consejo. Cuando decimos, mire, me voy a meter un poquito en este tema, porque observo esto y la palabra de Dios dice, pero es porque tenemos que enseñarle. Pero nosotros no tenemos más que la autoridad de dar la palabra, pero nosotros no tenemos autoridad en su casa. Nosotros no podemos corregir a sus hijos. Podemos corregir las situaciones de la iglesia porque nuestra autoridad tiene un lugar, que es la iglesia. Tenemos autoridad aquí, pero no en su casa. En su casa usted tiene autoridad. Si yo voy a una escuela, voy a decir, yo soy el pastor de la iglesia Vida en Cristo. Qué bueno, gloria a Dios. Si es cristiano, voy a decir, gloria a Dios. Pero ahí hay otra autoridad y tenemos que someternos. Entonces, nos sometemos porque tenemos un corazón sumiso. Entonces, la realidad es de que debemos tener ese corazón y en algunos lugares vamos a tener autoridad y en otros vamos a tener que ser sumisos. Por ejemplo, puede usted ser un patrón, puede ser el dueño de una compañía y tener a cientos de empleados bajo usted. Usted tiene una gran autoridad, puede tener dinero, tiene que tener un montón de cosas. Pero viene la iglesia y usted tiene que someterse al liderazgo de la iglesia. Oiga, pero si yo soy el dueño de Amazon, que aquí viniera el dueño de Amazon, imagínense. ¿Se tiene que someter a quién? Al liderazgo de la iglesia. Y si comete un error, hay que disciplinarlo. No porque no sea el dueño de Amazon, no se le va a disciplinar o no se le va a pedir cuentas de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque es diferente el escenario. Eso es someterse unos a otros en el temor del Señor. El llamado es a la mutua sumisión y eso demanda disposición de renunciar a nuestra propia voluntad por el bien de otros y de la comunidad. Si nosotros renunciamos a nuestro derecho de mandar, porque unos son más mandones que otros, si renunciamos al derecho de mandar es por el bien de otros y por el bien de la comunidad. Así que, hermanos, hay líderes y hay quienes someten y nosotros nos sometemos unos a otros. ¿Nos guste o no nos guste? El espíritu que debemos manifestar es de sumisión. Ahora, hay una característica en la sumisión. Dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Así que el temor a Dios es la razón y fuerza de la sujeción. La pregunta es, ¿por qué no soy sumiso?
¿Por qué no soy sumiso? Porque no temo a Dios. Porque hay gente que no es sumisa en donde debería ser sumisa, porque no teme a Dios. Porque hay iglesias en donde hay divisiones. Porque hay iglesias o hay gente que las iglesias causan muchos conflictos. Porque no tiene ese espíritu de sumisión. ¿Y por qué no tiene ese espíritu de sumisión? Porque no tiene temor de Dios. Y ahorita se lo voy a explicar un poquito más. Tener temor a Dios es tenerle un temor reverente, porque Dios es Dios. Dios es cosa seria. Cuando alguien no se somete, por ejemplo, a un hermano de la iglesia, alguien que se le da una responsabilidad, al hermano se le da la responsabilidad, digamos, al equipo diaconal, el equipo diaconal o los hermanos, al líder de los sugieres, los hermanos sugieres se van a someter al hermano que está como responsable de los sugieres. Un ujier, por ejemplo, ahorita está el hermano Mata allá, los hermanos Mata están allá como mujeres. Si el hermano Mata va y lo encuentra por allá caminando, le dice hermano, o a un niño, hey, tienes que ir a tu clase, o tienes que ir con tu papá. ¿Tiene autoridad el hermano Mata? Toda la autoridad. Así que si, por ejemplo, su niño un día, es que el hermano me dijo que me metiera. Ay, hermanos, ¿cómo son? Hermanos, él está enseñando a su hijo precisamente rebelión. Debe decir, es que el hermano tiene razón. Tú tienes que estar en tu salón o tienes que estar conmigo. Para que los niños también entiendan lo que es la autoridad y que no vean a la gente como regañona, sino que vean autoridades en ellas. El problema es que los seres humanos empezamos a tachar a la gente como regañona. Desde niños aprendemos eso. Los maestros, ¿qué son? Regañones. Hay que enseñarles. Los maestros, hay unos que son más estrictos que otros, pero son autoridades. Un corazón sumiso es aquel que entiende que hay gente que no importa cómo sean regañones o no regañones, es mi responsabilidad respetarlos y hacer lo que ellos dicen. En la escuela el maestro dice, nadie sale, no salgo. Y si me castigan es porque cometí un error, cometí una falta. Hay injusticias, pero ahorita no estamos hablando de eso. Hablamos del corazón que tenemos que tener y que tenemos que transmitir unos a otros. Y el ejemplo, hermano, definitivamente va a ser aquí la iglesia. Todos nosotros tenemos que respetar las autoridades y la gente que está desarrollando una labor y que está teniendo, en este caso, una autoridad. Un ujier tiene una autoridad de decir, hermano, regrese a su lugar. ¿Y este qué? ¿Y este qué tiene conmigo? Los hermanos no deberían tener miedo de decirle, hey, hermano, regrese a su lugar. No debería tener miedo. Pero ¿cuál es el problema? Como la gente es así como que, y a mí nadie me va a decir. ¿Y este quién es para decirme? Hermano, venir a la iglesia es voluntario, pero someterse es importante y es necesario. Yo voy a ir a la escuela voluntariamente. Puedo ir a la escuela, pero también es voluntario someterme y me debo someter. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. ¿Me estoy explicando? Son temas difíciles, hermano, porque a nadie le gusta. No, esto no le gusta, no es fácil, yo lo sé, hermano, pero así es. Tenemos que aprender a someternos. No nos gusta que las decisiones que se toman en el área donde estamos, sea la iglesia, sea su comunidad donde usted vive, no le gusta el liderazgo que tengan ahí, no les gusta el liderazgo de la iglesia, no le gusta el liderazgo de aquí, pues nunca le va a gustar nada es perfecto, pero tenemos que tener un corazón sumiso. Si quiere hacer algo, hay instancias y hay formas legales adecuadas para poder
eh, dar un feedback, traer una retroalimentación, pero nuestra responsabilidad es tener un corazón sumiso. Hermano, fíjese que tengo una sugerencia, tengo una observación. Gracias, hermano, por la observación, pero usted no espere que vamos a hacer lo que usted quiera. No se ofenda. Hermano, estamos abiertos los líderes a que nos digan cosas. Pero, hermano, la verdad que el 99.9, a veces el 90% de cosas que nos dicen no las hacemos. ¿No? Es verdad, es real, hermano, es real. Hay que ser honestos y eso lo va a ver en todos lados. Si usted es líder, sabe eso. Pero eso no quiere decir que debemos cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me gusta escuchar y escucho. Y, y hay cosas que como líderes vemos y por eso es que dirigimos de una determinada manera. Y a lo mejor no lo vamos a hacer ahorita, a lo mejor lo vamos a hacer después. Así que el que usted dé una opinión humilde, sencilla, porque usted es una persona sumisa, es una persona respetuosa, es una persona, uno agradece a esa gente que nos puede decir, hermano, mire, yo veo esto, yo veo esto, yo le sugiero esto y el otro. Gracias, hermano. Y que dice, bueno, ya si lo hace está bien, si no lo hace, yo ya respetuosamente aquí está, pero aquí está mi lealtad. ¿Por qué? Porque el que uno sea sumiso, eso no quiere decir que no sea leal. El que no esté de acuerdo con todo lo que, cómo se hacen las cosas, no me gustó el color, pues está bien. Hermano, fíjese que no me gustó el color. Ah, qué lástima, hermano. Sorry, o sea, porque pueden haber mil colores. Pero no se va a enojar y no va a hacer una rebelión en contra del que escogió el color. Porque tiene un corazón sumiso. La palabra de Dios aquí dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, yo renuncio a mi derecho de escoger y de opinar en todo. Digo, es bueno opinar, pero no todas mis opiniones las van a escuchar. Es mi responsabilidad someterme. ¿Explico? Son de esas predicaciones de las que no están todo el mundo. Pero hay que enseñarlo, hermano, porque lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que mueve el temor a Dios? Usted no se somete por temor a los hombres, sino se somete por temor a Dios. Respeta y honra las directrices de las autoridades en virtud de su temor a Dios y no al temor que pueda causarnos o que les pueda causar la persona en autoridad. Le voy a explicar esto. Mire, yo como autoridad de la iglesia le digo, hermano, hay que hacer esto o le pido esto, bla, 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 bla. Y usted como que no quiere. No está de acuerdo, no. Bueno, pero, hermano, yo personalmente también es a veces incómodo. Y usted dice, bueno, sí, 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 sí. Pero en su adentro está, no, 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 no. Y a la menor usted no hace nada. Ignora, sale por la tangente, bla, bla, bla. De pronto yo lo llamo a usted. ¿Cómo se va a sentir usted? Se va a sentir apenado conmigo como autoridad. Y de hecho me va a ver con, híjole, porque tiene un temor a la autoridad y en cierto grado es bueno. No lo estoy hablando específicamente por mí, lo estoy usando como ejemplo porque en todos los niveles debe ser así. Y bueno, podemos hablar y imagínense que yo lo llamo y usted recuerda que no ha cumplido lo que era su responsabilidad. Y yo lo llamo, pero yo lo llamo por otra cosa. Pero usted qué piensa? ¿Se acuerda de aquello que está usted como que apenado conmigo? Yo sé que los pastores tenemos que lidiar con eso. Queremos ser amistosos y de pronto algunos hermanos andan con tienen ese pendiente. Yo lo llamo y usted anda con el corazón así. Siendo ahorita me va a sacar eso. Y no, hablamos otra cosa. Sale usted de esa plática y usted dice, no me tocó el tema. ¿No? Porque
porque era otra responsabilidad o era otra cosa, y eso sí estaba de acuerdo y salimos, ¿no? Y entonces usted ya va a estar contento, ¿no? Porque no tocamos aquel pendiente. ¿Por qué? Entienda esto, es porque usted tiene temor del hombre. Pero si usted no hizo aquello otro, es porque no tiene temor de Dios. Hermano, como autoridades de la iglesia, humanamente, hermano, a mí me puede tirar de loco, está bien, no hay problema, es decir, no me haga caso. O, hermano, somos seres humanos, como seres humanos, y a veces, hermano, yo le puedo decir, hermano, creo que deberíamos hacer esto. Hagamos esto, hermano, véngase al servicio tal. Vamos a tener un evento, hermano. Vamos a tener un evento, hermano. Fíjese que una pareja con problemas, hermanos, fíjese, hermano, pastor, tenemos problemas como parejas. Fíjese que voy a hacer una conferencia de matrimonios este próximo domingo a las 4 de la tarde. Hoy tenemos la conferencia de matrimonios. ¿Qué les parece que vengan? Vengan porque lo que vamos a hablar hoy en la tarde va a ser una grande bendición para su vida. Oh, ¿en serio? Porque a veces así dice la gente, ¿eh? ¿En serio? Habíamos dado el anuncio, pero es como que en ese momento se entera, sí. Y, ok, no, sí, necesitamos eso. ¿Y qué cree? No vienen. No vienen. Hermano, ¿eso qué tiene que ver con la sujeción? Hermano, yo como ser humano, como pastor hermano, no va a perder mi amistad y no va a perder, no, hermano, no voy a estar yo pensando, este hermano no vino. De pronto lo pienso, pero hermano, no puedo, hermano, vivir amargado porque no cumplió usted su responsabilidad. Pero ¿por qué me dijo que sí iba a venir y no vino? Y a lo mejor usted tiene pena conmigo, pero no es la pena conmigo, hermano. Usted tiene que tener pena con Dios. La sujeción no tiene que ver con los hombres, con las autoridades, sino con Dios. Es como si usted, otro ejemplo, usted va manejando y va a 60 millas por hora en una calle de 35 millas por hora. Y aparece un policía. Y ahí sí se asusta usted, ¿verdad? Y lo para. Y el policía, pues, ¿qué pasó? No, pues es que no me di cuenta. Bueno, le voy a dar chance esta vez. ¿Qué hace usted? Pero váyase más lento. Se mueve el policía, va el policía atrás de usted y usted va manejando ahí bien cortés, ¿no? En 35. Porque le tiene miedo ¿a quién? Al policía. Pero se va el policía, se desvía, usted lo pierde del lugar. Y otra vez, zoom. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, le tiene temor a la autoridad, pero no le tiene temor a Dios. El sometimiento, mi hermano, no tiene que ver con los hombres, sino con Dios. ¿Por qué me someto a las personas? No por temor a las personas, sino por temor a Dios. Hermano, gracias porque usted es una persona sumisa. Yo puedo decir, la mayoría de ustedes dicen, pues el pastor dice esto y nos aguantamos. Me ha aguantado un montón. Y hay quienes no han aguantado. Pero aquí no me ve a mí, tema a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Someteos unos a otros, ¿qué? ¿En el temor de quién? De Dios, no el mío. No me tema a mí. De hecho, yo espero no darle miedo. Yo no quiero que me tenga miedo, sino que le tenga temor a Dios. A veces me sorprende, hermano. ¿Por qué? Porque dices, bueno, no se le está pidiendo gran cosa. Lo único que muestra es que le falta a esta gente temor a Dios. Por las actitudes que la gente toma. Que no es con el hombre, hermano. Usted no me va a dar cuentas a mí cuando lleguemos al cielo. Yo le voy a dar cuentas a Dios y usted se las va a dar a Él directamente. Solamente somos voceros de Dios. Eso es sometimiento, mi hermano. Así que si los creyentes están llenos del Espíritu Santo, deben manifestarlo en mutuo
sometimiento. Dicho de una manera, un resultado de la llenura del Espíritu Santo es la sumisión unos a otros en el cuerpo de los creyentes. Así que esto es importante. Los no creyentes, compárese con los no creyentes tienden a enorgullecerse de su individualismo e independencia. Eso los lleva al egoísmo. Pero recuerde que la comunidad de la iglesia somos una comunidad en donde estamos participando y teniendo un bien común y estamos en un objetivo común. Somos la iglesia y el cuerpo de Cristo. Así que por eso es que debemos someternos unos a otros. Por eso debemos estar en orden. Debemos de cuidar que Satanás no nos haga sentirnos más de lo que debemos ser. Por eso dice que nadie tenga un concepto de sí mayor que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Así que quiero concluir con esto. ¿Cuáles son dónde está el problema de no someternos? ¿Por qué somos resistentes? ¿Por qué somos rebeldes? Bueno, la resistencia está en la carne. La carne por naturaleza, hermano, es por naturaleza. Todos nosotros nos vamos a resistir a someternos. Es decir, nadie nos va a mandar. De hecho, no nos gusta. Y a otros menos que a otros. Hay gente que es muy sumisa, hermano. Hay gente muy sumisa. Pero hay gente que es resistente. Hay virtudes en ser fuertes. Pero de todas maneras, hermano, Dios nos llama a que nos sometamos unos a otros. Miren lo que dice Romanos 8:7. Solamente quiero hacerle ver dónde está el problema. Romanos 8:7. Observe esto, porque esto viene del mundo. Eso en la iglesia no debe estar porque está llena del Espíritu Santo, pero debemos combatir contra esto porque esto son residuos del mundo. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Dónde está el problema? Los designios de la carne. Es decir, lo que manda la carne. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan. Fíjese, aquí hay un problema de sujeción a la ley de Dios, ni que tampoco pueden. Entonces el problema es, ¿por qué la gente no se somete a las autoridades? Es porque no tiene temor a Dios. ¿Y por qué no tiene temor a Dios? Porque la carne, los designios de la carne son enemistad con Dios porque no pueden someterse a la ley de Dios, no pueden someterse a Dios. Entonces, si no pueden temer a Dios, si no pueden someterse a Dios, ¿cómo se van a someter a los hombres? Es decir, hay una naturaleza pecaminosa y una naturaleza carnal en nuestros corazones que nos impiden someternos unos a otros. Somos orgullosos, en resumen. ¿Cómo este hermano o esta hermana o este jovencito me va a estar como líder? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a seguirlo? Si Dios lo pone, hay que seguirlo. Hay que respetarlo. Es una autoridad. Nuestra carne nos cuesta trabajo. A lo mejor decimos, no, este tiene todo el perfil, pero esto no me gusta de él. Entonces hay algo en nuestra carne, las antipatías que tenemos en la carne, un montón de cosas que nos hacen resistentes al sometimiento. Pero recuerde, si tenemos temor a Dios, en toda autoridad veremos la mano de Dios. La Biblia nos dice que nos sometamos a todas las autoridades, a todas. Romanos 10:3, perdón. Denle nada más vuelta a su Biblia, las hojas de la Biblia, y dice, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, es el ego, el yo quiero decir las cosas, yo quiero hacer las cosas y no se sujetan a la voluntad de Dios. Es decir, hay algo en nuestro corazón que se resiste a la voluntad de Dios. Así que mi hermano, ¿cómo podemos distinguir que hay algo que estamos haciendo mal? Es cuando estamos yendo en contra de la unidad del Espíritu. Mi hermano, en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a someter unos a otros para buscar la unidad del cuerpo de Cristo.
Donde empecemos a ver que hay problemas, gente conflictuada y gente en conflicto, necesitamos buscar la manera de traerles unidad. Y a veces va a ser alejarnos, dar pasos de aquellos que andan en rebelión. No se una a los que no se someten, únase a los que se someten. Únase a los que tienen un corazón sumiso, un corazón bueno, y diga a los demás que Dios trate con ellos. Así que no es posible, mi hermano, y esto se va a aplicar a todo lo que vamos a estar hablando, solamente quiero dejárselo en el corazón. No es posible un sometimiento mutuo donde el Espíritu Santo no está. Entonces, instante, hermano. Dijimos que el sometimiento es bueno, importante, pero ¿se va usted a someter a un lugar en donde hay abusos? Usted se va a someter, hermano. Si yo abuso, no se someta a mí como pastor. ¿Por qué? Porque estoy actuando en la carne. Eso, hermano, en ningún nivel debe hacerse. Pero si estamos en el Espíritu Santo y si estamos dejando que el Espíritu Santo en todos los niveles de la iglesia, de la comunidad, se esté manifestando, creo que eso es a donde usted tiene que someterse. Porque el Espíritu Santo es el que está trayendo esa unidad. Busquemos la unidad del Espíritu Santo y detectemos a la gente carnal, hermano. Simplemente a veces usted se va a dar cuenta a dónde usted no se tiene que pegar y qué partido debe tomar, porque la gente es carnal, es lo que tiene que identificar, hermano. El problema a veces en las iglesias es porque ese grupo de gente carnal, hay gente buena, gente, pero que le agarra ese tiempo, ese elemento de la carne, o son niños en el Evangelio y que traen muchos conflictos. No se les pegue a ellos, no les dé la razón a ellos. Usted tenga un carácter sumiso con las autoridades, sométase a las autoridades. Y lidiar con las autoridades, deje que las autoridades lidien con las autoridades. Pero no deje que los niños o los nuevos convertidos intenten lidiar o le intenten decir lo que se tiene que hacer. En la iglesia, hermano, se hace lo que las autoridades de la iglesia hacen porque Dios los ha determinado, para eso Dios los puso. No se hace lo que los niños dicen, lo que los nuevos dicen, o los que vienen de otro lugar dicen, o lo que vieron por allá. Nuestro lugar es someternos a la autoridad que Dios ha establecido, pero que no haya abuso y que no haya pecado. Hermano, nadie se puede someter a alguien que está siendo abusivo, a alguien que está en pecado. Y eso se va a aplicar a todo. Hermano, debemos someternos a nuestras autoridades en la iglesia, pero no cuando estén abusando, no cuando estén pecando. Debemos someternos en el matrimonio unos a otros, las mujeres a los varones, siempre y cuando el varón no esté abusando de ella y siempre y cuando no le esté acarreando al pecado. Los hijos se tienen que someter a los padres, siempre y cuando los padres no los estén abusando y no los estén acarreando o pidiendo pecado. En ningún nivel. En el trabajo debemos someternos a nuestros patrones, pero no cuando nos estén abusando y no cuando nos estén haciendo cometer pecados. Por eso hay autoridades, por eso hay leyes. Y tenemos que buscar las instancias en un momento dado para poder salir de esos problemas. Así que es voluntario el sometimiento, hermano, y es bueno. Es ponernos en orden y estar orando mutuamente. Como congregación, hermano, aquí lo estoy dejando este tema como congregación porque vamos a verlo a detalle a nivel hogar. Porque es lo que empieza a tratar Pablo. Esto es solamente la idea general y que se aplica en nuestro contexto. ¿Qué es importante saber, hermano? Que donde quiera que usted vaya, lleve usted el carácter de un genuino cristiano lleno del Espíritu Santo. Que la iglesia vida en Cristo, que los miembros de la iglesia vida en Cristo se caractericen por ser gente, como dice la palabra, sumisa, con ese corazón sumiso, con ese corazón sensible, sencillo, lleno